En este ejercicio se tiene una circunferencia en el plano cartesiano. Se nos indica un segmento AB que vamos a marcarlo acá en la circunferencia para que se note mejor. Luego, en las opciones tenemos varias rectas. Podemos indicarlas: la recta y igual 1, que pasa por el 1 de la y. La recta x igual 1, que es una recta vertical que pasa por el 1 de la x. La recta y igual menos 1, una recta horizontal que pasa por el menos 1 de la y. Y la recta x igual menos y. De este modo podemos observar las cuatro rectas que tenemos en las opciones. Se nos solicita un segmento que sea perpendicular, es decir, que forme un ángulo de 90 en su intersección con el segmento AB. Vemos que el ángulo de 90 se forma acá, en la intersección entre el segmento AB y la recta y igual 1. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción A. En este ejercicio se tiene una circunferencia en el plano cartesiano en la cual se indica un segmento AB. Vamos a indicarlo en rojo para poder observarlo mejor. En las opciones tenemos cuatro rectas y se nos solicita cuál de ellas es perpendicular. Recordemos que perpendicular sería la que se interseque con el segmento AB formando un ángulo de 90 grados. Vamos a trazar esas rectas. En el primer caso, la recta y igual 1. Es una recta horizontal que pasa por el 1 de la y. Luego la recta x igual y, que vemos que no interseca al segmento AB. Luego la recta y igual menos x, que sí está tocando al segmento AB, pero no forma un ángulo de 90 grados con él. Finalmente tenemos la recta x igual menos 2, que se nota que esta sí interseca al segmento AB y forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción D. En este ejercicio se tiene la representación gráfica de una circunferencia en el plano cartesiano. Se solicita determinar cuál recta es paralela a la recta BO. Por lo tanto, tracemos primero la respectiva recta. La recta BO es una recta que pasa por el punto B y por el punto O. En las opciones tenemos la recta AC, que la vamos a representar pasando por los puntos A y C. La recta CO, que pasa por los puntos C y O. La recta AO, que pasaría por los puntos AO. Y la recta BC, que pasa por los puntos BC. El problema solicita cuál de estas rectas es paralela a la recta BO. Vemos que la recta paralela es la que se indica en morado, es decir, la recta AC. Por lo tanto, la opción correcta es la opción A. En el siguiente ejercicio se tiene la representación gráfica de una circunferencia en el plano cartesiano. Además se indican tres rectas, la recta S, recta M y recta G, y los puntos de intersección P y H con esas rectas que forman ángulos de 90 grados. Se debe verificar las proposiciones dadas, a ver si son verdaderas. Para la primera proposición se indica que las rectas S y G son paralelas entre sí. Vamos a resaltar esas rectas, la recta S y la recta G. Vemos que se intersecan formando un ángulo de 90 grados, por lo tanto serían perpendiculares. Es decir, que esta primera proposición no es una proposición verdadera. Verifiquemos la segunda proposición. Se indica que el radio OP es perpendicular a la recta M.
Si vemos el radio OP, sería este segmento de recta desde O hasta P, y la recta M, notamos cómo se indica un ángulo de 90 grados, por lo tanto, el radio OP es perpendicular a la recta M. Esta proposición es verdadera. Por lo tanto, la respuesta correcta sería solo la 2. Es decir, solo la proposición 2 es verdadera. En este ejercicio se tiene la representación gráfica de una circunferencia en el plano cartesiano, así como de las rectas M y S. Debemos notar que en el punto P, punto de intersección de la recta M con la circunferencia, se forma un ángulo de 90 grados. Se deben verificar las proposiciones dadas para ver cuál o cuáles son verdaderas. Por lo tanto, verifiquemos la primera proposición, que nos indica que el radio OP es perpendicular a la recta S. El radio OP, lo indicamos por acá, y la recta S. Notamos que no hay un ángulo de 90 grados que se nos indique por acá, ni forma de verificar que la intersección sea perpendicular. Por lo tanto, esta primera proposición no es verdadera. Verificando la siguiente proposición, se indica que el radio OP es perpendicular a la recta M. Esta proposición sí es verdadera, ya que acá en el punto de intersección, punto P, se nos indica un ángulo de 90 grados. Es decir, que esta proposición es correcta. Por lo tanto, la opción correcta sería solo la 2, es decir, la opción D. En este ejercicio se muestra la gráfica del costo de producción de 3 productos A, B y C, los cuales corresponden a las rectas M, H y S. Se debe verificar las proposiciones dadas, a ver cuál o cuáles son verdaderas. Para la primera proposición, se indica que la recta M es perpendicular a la recta S. Perpendicular es que se intersequen formando ángulos de 90 grados. Si vemos la recta M y la recta S, en ningún punto se intersecan, mucho menos van a formar ángulos de 90 grados. Por lo tanto, esta primera proposición no es verdadera. Vamos a verificar la segunda proposición, que indica que la recta M es paralela a la recta H. Vemos que la recta M y la recta H tienen la misma inclinación, nunca van a llegar a intersecarse por más que se alarguen. Por lo tanto, esta segunda proposición es verdadera. La respuesta correcta sería solo la 2, es decir, la opción D. En este ejercicio se tiene la representación gráfica de una circunferencia en el plano cartesiano, así como de las rectas M y N tangentes a dicha circunferencia en los puntos F y G respectivamente. Se debe verificar las proposiciones dadas, a ver si son o no verdaderas. En la primera proposición se indica que OG es perpendicular a la recta N. Veamos el segmento OG, que es un radio de la circunferencia, y la recta N. Veamos que en su punto de intersección se forma un ángulo de 90 grados, que de hecho está indicado en la imagen. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera. Verifiquemos la segunda proposición. Dice que OF es perpendicular a la recta M. OF sería un radio de la circunferencia y la recta M
que es tangente a la circunferencia en el punto F, es decir, en el punto en el que se está intersecando el radio con esa recta, por lo tanto se forma un ángulo de 90 grados. Significa que la segunda proposición también es verdadera. Por lo tanto, la opción correcta sería ambas son verdaderas, es decir, la opción A. En este ejercicio se tiene el plano cartesiano y en él se indican las rectas R, S y T. Se debe verificar las proposiciones dadas a ver si son o no verdaderas. La primera proposición indica que el punto A corresponde al valor 0 en X, 4 en Y, es decir, que para este punto A, el valor en Y sería 4. Con esto verificamos que la separación entre las rectas S y T siempre será la misma. Veamos que acá está 2 y 2 en el caso de la recta T, 4, 4 en la recta S. Si esto ocurre, mantenemos que estas rectas sean paralelas, es decir, es como ver la misma recta, simplemente una en un lado, otra en la otra. Si esto no se cumple, si este punto no fuera 4, fuera 5 o más, o puede ser menos de 4, ya las rectas dejarían de ser paralelas, es decir, en algún punto se intersecarían. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera. Verifiquemos la segunda proposición. Acá se indica que el triángulo BCD corresponde a un triángulo rectángulo en el punto C. Es decir, que en el punto C es donde se va a formar el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Lo que hacemos es unir los puntos BC, CD y DB para formar el triángulo respectivo. Si ubicamos acá el triángulo, vemos que es perpendicular en el punto C, es decir, que se forma un ángulo de 90 entre la recta R y la recta T. Pero nos piden verificar si es perpendicular R con S. Entonces, veamos que acá, al ser una recta, eso indica que continúa, no es que termina acá. Esta recta podemos alargarla. Y con esto, recordando que T y S son rectas paralelas, podemos tomar ese triángulo y trasladarlo hacia la recta S. Y vemos que se va a formar nuevamente ese ángulo de 90 grados. Esto ocurre si ambas rectas son paralelas. ¿Okay? Si T y S son paralelas, entonces podemos asegurar que al ser perpendicular en el punto C, también va a ser perpendicular la intersección de la recta R con la recta S. Por lo tanto, la segunda proposición también es verdadera. Significa que la respuesta correcta sería la opción A, es decir, ambas son verdaderas. En este ejercicio se tiene la representación gráfica de una circunferencia en el plano cartesiano y las rectas P, Q y R. Se deben verificar las proposiciones a ver si son o no verdaderas. La primera proposición indica que la recta P es perpendicular a la recta Q. Para esto vamos a destacar esas rectas. La recta Q y la recta P. Notamos que esas rectas son paralelas, es decir, nunca se van a intersecar. Por lo tanto, la primera proposición no es verdadera. Verificamos la segunda proposición en la que se indica que la recta R es perpendicular a la recta P. Resaltemos esas en color verde, la recta R y la recta P, vemos que se intersecan formando un ángulo de 90 grados, el cual está indicado en la figura. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción D. Solo la 2 es una proposición verdadera. En este ejercicio se muestra el plano de parte del centro de una ciudad. Se indican dos proposiciones que se debe determinar si son o no verdaderas. La primera proposición indica que la avenida Colón es perpendicular a la avenida Palena.
Vamos a considerar esas avenidas como si fueran rectas. Tracemos la avenida Colón y la avenida Palena. En este caso vemos cómo se intersecan formando un ángulo de 90 grados, por lo tanto son perpendiculares. La primera proposición es verdadera. En el segundo caso, se indica que la avenida Palmeras es paralela a la avenida San Martín. Si las indicamos como rectas, la avenida Palmeras y la avenida San Martín, vemos que se intersecan formando un ángulo de 90 grados, por lo tanto son perpendiculares. La segunda proposición no es verdadera. Por lo tanto, la opción correcta sería solo la 1, es decir, la opción C. En este ejercicio se tiene el plano de un parque en el que se indican con números sus aceras. Se dan dos proposiciones y se debe verificar si estas son o no verdaderas. Verificando la primera proposición, se indica que las aceras 4 y 6 son paralelas. Si indicamos las aceras 4 y la acera 6 como rectas, notamos que estas sí son paralelas, por lo tanto la primera proposición es verdadera. Para la segunda proposición, se indica que las aceras 3 y 7 son perpendiculares, es decir, se deben intersecar formando ángulos de 90 grados. Si indicamos la acera 3 y la acera 7, vemos que sí se intersecan formando ángulo de 90 grados, por lo tanto también es verdadera. En este caso, ambas opciones son verdaderas, por lo tanto, la opción correcta sería la opción A. En este ejercicio se da el plano de un parque en el que se indican sus aceras mediante números y se debe verificar si las proposiciones dadas son verdaderas. Para la primera proposición se indica que las aceras 5 y 6 son perpendiculares. Veamos que la acera 5 y la acera 6 se unen formando un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, por lo tanto son perpendiculares. Para la segunda proposición, las aceras 2 y 3 son paralelas. Veamos que la acera 2 respecto a la acera 3 son paralelas precisamente porque se indica en el problema que la acera 1 forma ángulos de 90 grados con la acera 3 y con la acera 2. Al formar ángulos de 90 grados con la acera 1, la 2 y la 3 pasarían a ser paralelas. Por lo tanto, ambas proposiciones son verdaderas. La respuesta correcta sería la opción A, ambas. En este ejercicio se muestra el plano de parte del centro de una ciudad y se dan dos proposiciones para determinar si son o no verdaderas. La primera proposición indica que Avenida Turistas es perpendicular a Calle Locos. Lo que se debe hacer es indicar la Avenida Turistas y Calle Locos como rectas en el plano. Si las marcamos, Avenida Turistas y Calle Locos, se nota cómo se intersecan formando ángulos rectos, es decir, ángulos de 90 grados. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera. La Avenida Turistas y Calle Locos son perpendiculares. Para verificar la segunda proposición, se realiza de la misma manera, indicando la calle principal y calle Ciruela como rectas en el plano. Calle principal y calle Ciruela.
Al ser cuadrantes de una ciudad, notamos que ambas rectas no se intersecan, por lo tanto son paralelas. En este caso, ambas opciones son verdaderas. La respuesta correcta sería la opción A.